Preguntas técnicas. Oye, no alcancé a saludar a Pedro Brieger, que estuvo en la Cosa Nostra. Por supuesto. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Qué grande. Sí, pues estuvo en la Cosa Nostra hace como 1 año y medio. Sí. Contando puras cosas buenas en ese tiempo. Nosotros, diciendo... Era otro país. Decía, está la raja Chile. Decía, che, está la raja Chile. Y ahora no sé qué les contó, pero ha sido... Está como la raja. Esto, que es distinto. Que es distinto. Ya, espérate. Pregunta técnica. Yo envié una presentación que me sirve si yo les voy pidiendo las fotos. ¿Eso es posible o no? Ya. La tiran cuando puedan. Sería Nosotros bueno. esperamos. Sí, no, pero tranquilo. Grande Alonso. Pero miren, hay un truco. Una vez. Sí, pues la envié hace 2 minutos, pues, para desafiarlos. En una conferencia, alguna vez que di, pero que había mucha gente dando conferencia porque era una cosa muy grande, había un invitado extranjero que se paró adelante y dijo lo siguiente. En la siguiente foto, y empezó a explicar, estamos viendo el momento en que en la plaza tanto, en tal parte, ocurrió esto. Por ejemplo, no sé si era Tiananmen, qué sé yo, entonces Tiananmen. Entonces, y todos decían, pero no está la imagen, no está la imagen, no está la imagen, no está la imagen. Y él seguía hablando. Y la gente le decía, pero si no está la imagen. Y él seguía hablando. Y de repente la gente comprendió, yo también, que yo también decía, pero algo pasa, que él no necesitaba la imagen porque la teníamos nosotros en la cabeza. Entonces él seguía hablando y tú de repente te das cuenta de que para qué querías ver la imagen si todos sabemos cuál es la foto de Tiananmen. Porque estaba hablando de Tiananmen. Estaba poniendo ejemplos de imágenes. Entonces le traje 4 imágenes, decía. Y partió contando una, después contó la segunda, y en ninguna la tenía en PowerPoint. Porque no la tenía, porque ¿para qué? Porque ¿para qué? La primera imagen que tenemos igual no se necesita. No se necesita. Podemos hacerlo. Es que a mí me gusta la espectacularidad, yo me he ido enamorando de eso, así como la fetichismo. foto. Sí, no, el fetichismo de la fotografía, sí. Sí. ¿Tenemos o no tenemos? Pero ustedes se acuerdan de la primera foto emblemática de la Convención Constitucional, galpón, ¿ya? La espalda, al fondo la esperanza, ¿ya? Vicepresidenta, vicepresidente, una mesa sencilla, y allá los representantes del pueblo, Cuidado, y arriba Cuidado, el techito mayor. como este. Estoy de local aquí. Yo te digo el tiro, yo no he preguntado, pero estoy de local acá. Y eso que vos has firmado el libro, te lo digo el tiro. Cuidado, cuidado con la convención, que nos vamos a pelear. Mira que las primeras 3 imágenes que ¿No yo nos te vamos a traje- pelear? No, si No hablamos... nos vamos a pelear. Mira, es cierto que la primera fotografía que ya va a aparecer es de la convención, pero no la traje para hablar de la convención. Traje para hablar de un momento más etéreo y más amplio. El momento constituyente. El momento constituyente O el momento destituyente. O el tiempo destituyente, ya. Antes de iniciar, vamos a decir lo siguiente. Una crónica de cómo cagarla, ¿no? Parece que Nos te vamos a escuché. pelear, nos vamos a No, pelear. parece que tenéis público. Sí. No vamos a pelear. Que lata Estamos los que- mitad y mitad, ¿no? Oye, por lo menos. Que lata a los que se ríen. A mí me da un poco lata a los que se ríen. Porque, no, sean severos con Mayol. ¿Hasta cuándo? Ay, que la convención es Tenés una zapatillas farra, que es una naranjas, farra. ¿cómo no te vayas a reír, güey? Ya, a ver. Que aplaudan los que creen que la convención fue una farra. La farra, vamos. La farra. Ya, sí, tenía algo. Ya. Y que aplaudan ahora los que creen que la convención no fue una farra, que fue culpa del imperialismo internacional, concha mi madre. Quiero lanzar mi candidatura en Macul. Algún día me va a agarrar el Algún bicho. día, algún día. Y lo voy a hacer así. Pero si ya lo tenés Calama listo, ¿por qué no te...? Ay, No, weón, muy lejos. está muy lejos. No, está muy lejos ya. Volver a Calama ya. No hay agua. No hay agua, sí, no, ahora hay poca agua. Ya, oye, mira, les proponemos lo siguiente, ya, pongámonos en versión semiseria, no muy seria porque no, Sí. estamos hiperventilados, hemos dormido poco. Y, Ni hablar. y va a seguir así. Ya, entonces, mira, lo que les queremos proponer es lo siguiente. Cuando nos invitó la gente de la organización, que además, fíjate que lo vamos a agradecer porque nos han ido convenciendo de una cierta persistencia, y eso es importante. La consistencia en hacer actividades. Fue la Feria de las Ciencias Sociales en Recoleta hace algunos meses atrás y nos sorprenden muy pronto con una feria aquí en Macul, bien por Recoleta, bien por Macul y bien por el resto de las municipalidades y comunas que se la jueguen y ojalá con presupuestos mayores para hacer eventos mayores, porque esto es un gasto social importante. Bueno, entonces nos invitaron a Alberto en realidad, no nos invitaron a Alberto. En realidad invitaron a Alberto. ¿Sabéis qué? A mí no me invitaron.
Pero a mí no me invitaron y al final vengo hoy y después vengo el domingo con Mirko. Con Mirko. Y uno debería ir por lo menos cortar algo, un billetito. Weón. Sí, Anda claro. a sacarla, Mirko. Anda a sacarla, Mirko. No, lo del domingo con Mirko, ahí le vamos a sacar la chucha. Ya, espérate, ahí estamos perfectos. Yo Mira, les voy pidiendo la siguiente, genial. pero no todavía. Buenísimo. Buenísima, ya. Entonces, lo que nos pusimos de acuerdo con Alberto es, porque podía ser el último libro ya lanzado hace unos cuantos, 6 meses más o menos, un poco más Sí, incluso. 6 meses. Sí, 6 meses más o menos, el abismo existencial de Occidente y el de las 50 leyes, que ya tiene varios años, que constituye el tema del poder, pero que además, y de la cosa nostra, pero que además tiene la particularidad que, y eso sí, ahí sí que voy a pedir un aplauso, ahí que sí lo voy a pedir, y con gusto, porque fue editado, y ustedes saben, las 50 leyes del poder en España, edición europea, editorial europea, un grande, un crack. Mayol un crack, pese a la farra, pese a la farra, Pesa la farra. pese a la farra. Pesa las palabras altisonantes. Pese a que quiere ver pasar el cadáver de su enemigo. No, ya lo vi pasar. Ahora lo estás comentando. Ya lo vi pasar. Ya no necesito verlo. Sí, sí. Ya. Bueno, entonces, hoy estoy muy desordenado. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos. Vamos a estar en 1 hora, porque más, mucho. Y entonces, yo le voy a proponer a Mayol 4 temas. Entonces, esos 4 temas, voy a hacer un bandejeo breve, brevísimo, 30 segundos hablaré con suerte, nunca hablo más. Esas son las malas juntas con Paulsen. Sí. Sí. Y sobre 4 temas, y él tiene ahí 2 artilugios, 2 artefactos que tienen mucha relación, que son las 50 leyes del poder y el abismo existencial de Occidente. Y por lo tanto, le vamos a pedir ahí una reflexión, una propuesta, y a ver si da para algo más. Nosotros pensamos que en cada tema le damos unos 15 minutitos y por lo tanto en 1 hora más estamos relajados para seguir comprando libros, tomarse un cafecito y algunos preparar una jornada que tenemos mañana. Sí. ¿Te parece? Me parece. Ya. Me parece. Entonces voy a mostrar 3 fotografías, Alberto, y ahora sí te invito a verlas porque las viste recién nomás. No. Primera fotografía. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa es la fotografía. Nadie aplaudió. Qué Ah. triste. No, está bien, si no tienen. No, si no se sientan. No. Pero habría sido en otro tiempo, hasta el 3 de septiembre, aquí habría una ovación. ¿Ya? ¿Cuáles habrán sido los libros que están ahí? No eran las 50 leyes del No poder. eran las 50 leyes. Ya. Siguiente fotografía, A profe. ver. Las tesis. Bueno. La cuarta ola feminista, pero además con concepción de lucha, con concepto de clase. La síntesis, la tesis de las tesis, brillante, ¿o no? Una weá, pero impresionante. La capacidad en las palabras justas unas con otras, hacer una sentencia de época. Estos fueron lo que nosotros hablamos, esta dualidad de tiempos destituyentes, nuestro particular que se vayan todos, ¿ah? Eso fue el 18 de octubre, un estallido social que como parafraseó, como dijo Alberto, yo lo he parafraseado muchas veces, se sacó el tapón de la tina y parece que se fue hasta la guagua. Bueno, después del 4 de septiembre nos dimos cuenta que se fue hasta la guagua. Lo decíamos antes, lo decía ya antes. Pero esto, me quedo con esto porque probablemente sigue teniendo una vigencia, una intensidad, aunque hoy en día estas ideas están un poco como que no hay que decirlas mucho, es como medio complejo. No probablemente en estos espacios, pero tienen poco espacio de constituir poder. Y vamos a la tercera imagen, que es de alguna manera la imagen clásica de una multitud, que fue la multitud de el 25 de octubre, la marcha más grande de la historia. La siguiente, pero la conocen también, la están viendo. Entonces, vamos que se puede, vamos que se puede. Bueno, Vamos a llorar, vamos a llorar. puse estas imágenes porque de alguna manera estamos en esta tensión, en esta intensidad, tratando probablemente recién ahora de empezar a entender qué es lo que pasó y dónde están las herramientas teóricas, y por eso a mí me parece muy interesante la reflexión de las leyes del poder. Parte en una lógica un poco lúdica, un poco juego. Por otra parte, se salta al abismo existencial, que es una reflexión mucho más contemporánea, más global. Pero justamente por eso lo global, me gustaría también que nos pudiera ahí Sí. entregar algunos Pero tiene elementos. mucho que ver con esto, además. O sea, Chile ha estado muy alineado con toda una serie de procesos globales. Hay 4 grandes momentos de expresión intensa mundial de malestar social después de la Segunda Guerra Mundial. El 68, famoso por el Mayo francés, pero son casi 30 países. Luego el 89, famoso porque se cae un imperio completo, se cae
todo el Imperio de Oriente, el Segundo Mundo, la Unión Soviética, a partir de protestas. No se cae por una guerra, un conflicto, no hay un solo muerto. Que se habrá muerto alguien mirando la tele y por un ataque al corazón, pero porque era muy impactante. Pero fueron protestas que hicieron caer toda la Unión Soviética, año 89. Habían pasado 21 años, 22 años después, 2011, Chile, el país más intenso del mundo, el 2011, en términos de protestas, duración, tiempo, porcentaje de población que participó en las protestas, población absoluta que participó en las protestas, en todos los indicadores, el más fuerte. Fue famoso el 2011 en las protestas mundiales porque estuvo los famosos procesos de democratización en el mundo árabe, que no eran tales, por supuesto, como suele ocurrir con los usos rápidos del concepto de primavera y todas esas cosas. Y luego pasan solo 8 años, no 22, no 21 como antes, pasan 8 años y tenemos el 2019. Y Chile nuevamente es el más intenso. Pero no ahora de 35 países, no de 45, no de 55, son 65 países de 180 que hay en el mundo, o sea, más de un tercio de los países del mundo, que estallan, que explotan, que tienen grandes ciclos de protesta en ese año. Casi todos, la mayoría, hay casi 20 que se producen en pocos días, en octubre, al mismo tiempo del 2019, con causas muy diferentes, pero estallando en todas partes. Bueno, ese malestar requiere una respuesta, y requiere respuestas que hagan sentido, porque cuando estalla en una sociedad es porque la institucionalidad, la respuesta posible que está dando las instituciones no funciona, y simplemente, en vez de ser un factor tranquilizador que ordena, es un factor disruptivo, que simplemente te hace sentir más rabia, más impotencia, y que bajo ciertas condiciones, con un poquito de fósforo, se enciende y se transforma en lo que fue el estallido. Bueno, tenemos el estallido, y el estallido va a exigir una respuesta del tamaño del problema. Y tener una respuesta del tamaño del problema era muy difícil. Esa es la razón fundamental, porque era muy complicado. Yo nunca diría que hay un error en la convención por haber fallado, porque lograrlo era muy difícil. A mí lo que sí me molesta es haber avanzado por un camino que garantizaba el fallo. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Que es distinto. No culpo las intenciones, porque las intenciones sé que eran positivas, sino que en la lógica del poder, tomándolo, está en las leyes del poder, uno tiene la obligación, a ver, miren, el 80% de los candidatos que se presentan a una elección presidencial se presentan a sabiendas de que no van a ganar. Pero la pregunta no es esa, y eso está bien. El problema es que esa persona tiene que estar disponible por si gana. Tiene que estar preparado por si gana. Tiene que estar en onda, porque en una de esas puede ocurrir que choquen todos, que en el debate se disparen, cualquier cosa, y como tú no te invitaron al debate porque era el último de la cola, no estás, entonces, y quedaste. Y eso puede ocurrir. Entonces, jugar en la política se requiere entender que es como entrar a una cancha de fútbol. O sea, primero vas a pedir la pelota. Muchas veces no te la van a dar, porque no eres la estrella del equipo. Pero si te la dan, tenés que hacer algo. Tenés que estar preparado para hacer lo mejor que puedas. Ese es el gran tema, y por eso esta marcha marca el tamaño del desafío. Esta marcha fue el primer acto de lenguaje de una protesta que no tenía lenguaje. Fue el momento en el cual el estallido, que había sido simplemente explosión, fuego, rabia, impotencia, se había transformado en un concepto o en varios conceptos. Fue nuestro primer camino para salir de la crisis, pero no lo logramos. Igual en ese proceso, me acuerdo que lo conversamos mucho en La Cosa Nostra a propósito de la fotografía anterior donde aparecían las tesis, porque más tenía esta idea como de síntesis que juntaba lo previo al estallido social, que fue el mayo del 2018, pensando, ¿cierto?, que fue ese como despertar la cuarta ola feminista, como uno quiera caracterizarlo, esa cosa que fue muy, muy intensa.
Entonces, a ver, uno puede analizar, si uno obvia o se instala, insisto, el 3 de septiembre, en realidad quizás habría que instalarse antes del 4 de julio, final, o incluso casi antes del 4 de julio inicial, Sí. cuando se constituyó, hasta el 3 de julio, el día antes que se constituyera la convención constituyente. Hasta ese minuto, el 80%, el 80-20, todo el mundo quiere cambiar la constitución. Uno podía encontrar muchos elementos significados, uno podía decir, la idea del Chile despertó. Yo creo que muchos y muchas creímos, bueno, y puede ser parcialmente cierto, que el Chile despertó era completamente real Sigue saliendo en la encuesta. y sigue Sigue saliendo en la saliendo. encuesta. La gente dice, hubo mucha violencia, pero Chile despertó. Ya, pero te quiero hacer ahí una pregunta a propósito de una reflexión que leí el otro día a Chantal Mouffe, donde, entre otras cosas planteaba, pero me resonó la idea esta de cuando le habían enviado el proyecto constitucional y le habían dicho, y todo el mundo decía, oye, esta constitución es la constitución más de avanzada, no voy a decir ni de izquierda, más de avanzada Sí. del mundo, porque efectivamente incorporaba un nivel de inclusión, de derechos, que todo probablemente, insisto acá, lo entendemos. Y entonces ella decía, y en realidad es tan simple decirlo, oye, pero si Chile siempre ha sido un país muy conservador. Lo sabemos, ¿cierto? O sea, lo sabemos. Ya, ¿qué pasa? ¿Somos nosotros los pavos? Alberto, te pregunto, me voy a sumar acá, aquí, y te voy a dejar lejos de esta, Yo también. masa anónima en que estamos aquí metidos. ¿Qué pasa? Pasa que de repente... o sea, tenemos entonces que renunciar a priori, ¿será acaso que eso es el camino? Que o efectivamente o nos vamos del país y nos buscamos un país, qué sé yo, no sé, con otros elementos culturales, o asumimos esta cosa conservadora y lo podemos incluso explicar, está en la hacienda, está en la colonización de los alemanes, podría mencionar 10 elementos culturales los últimos 2, 3, 4 siglos para poder incluso hasta explicarlo amorosamente, porque además tiene algunas cosas positivas. Si efectivamente ser un país más bien conservador hace que probablemente el orden social está más instalado. Y eso, aunque nosotros aquí nos demos de revolucionario de vez en cuando, igual nos gusta salir, encontrar el auto, en fin, no sé qué, y que no tengan que andar pagando coimas a cada rato, al menos que en otros lados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la idea de lo conservador? ¿Qué pasa con la idea del orden respecto a estos fenómenos? ¿Qué es lo real, qué Sí. no es lo real? Bueno, hay que entender el sentido de la pertinencia. Las tesis funcionan porque su discurso es un discurso de mayoría. Es un discurso de mayoría, o sea, a todas las mujeres les ha pasado lo que ellas dicen. No es un discurso, es un discurso rebelde, pero no es un discurso en el Voluntarista. margen, No es- sí. no es marginal. Es un discurso, el movimiento feminista carga con un desafío que en realidad no es del movimiento feminista, que tiene que ver con el movimiento antipatriarcal en rigor. El feminismo como movimiento de mujeres es un movimiento que fácilmente prende y es validado. Es lógico, son mayoría. Son además mayoría cuantitativamente. Entonces, no cuesta nada. Pero lo que pasó fue que el movimiento feminista trajo hacia sí y se le solicitó que a través de su conexión de mayoría ayudara a un grupo de minorías relacionados con los temas de disidencia y diversidad sexual. Y en ese proceso el movimiento feminista tiene que vivir ante un desafío que es de difícil administración, que es relacionar su causa de mayoría con causas de minoría que son difíciles de asir para la población, a veces sencillamente intragables para parte de la población. Entonces, frente a eso, el concepto de transformación hay que entenderlo muy bien. Cuando yo quiero transformar algo, la primera premisa es ser pertinente. El psicólogo que te atiende primero te escucha porque quiere entender qué es lo que estás diciendo, cuál es tu repertorio. Cuando yo hice el Chile Profundo, que es una investigación que hicimos y que escribimos después del libro con mi equipo, cuando hicimos esa investigación, descubrimos que las dos matrices culturales predominantes en Chile son de derecha. Una es la antigua, del siglo XIX, por decirlo así, el Chile Profundo, y otra es la nueva, el Chile del emprendimiento.
la izquierda no tiene una base cultural establecida permanente en el tiempo. Es básicamente el surgimiento, nuestra historia, es el surgimiento de esa posibilidad cuando alguna de estas bases culturales o ambas decaen. Y nosotros tenemos derecho a entrar, a decirle, y ustedes tal cosa, pero nos alcanza para decirle, y ustedes tal cosa. Cuando nos dicen, tome la pelota y haga algo con eso. Tú dices, es que yo no había mirado el otro arco, ¿ah? A mí no me dijeron esta parte. Entonces, es ahí donde es el gran desafío, cuando tú armas un diálogo. Tú estás dialogando con un país, no con otro país, es con este. Estás dialogando con este país, tienes que dialogar en esa forma. Cuando yo voy a un seminario con gente que piensa muy distinto a mí, tengo dos posibilidades. O chocar de entrada, así como soy choro y ya, total voy a fracasar, choco y me voy, ¿ya? Heroicamente, o como mártir, como sea, ¿ya? O tengo la posibilidad de llegar, entrar, contar un chiste, hacerme el simpático, abrir la puerta con conceptos que ellos entiendan y de repente decirle alguna cosa que por lo menos les quede dando vuelta. ¿Ya? Eso me parece muy, muy interesante. Cuando escribí el libreto de la ópera del Cristo del Elqui, una persona, 2 o 3 meses después, una señora le comenta a una persona que yo conozco, una señora muy conservadora, que había ido a la ópera a verla, qué sé yo, y había ido ya a la siguiente ópera, y se encuentra con uno de los miembros de las 7 familias, ¿no? De las 7 familias, de Chile, no de Nueva York, no, de Chile. Entonces se ponen a hablar de esa ópera, de la otra ópera, y qué sé yo, de repente, y ella le pregunta, le dice, ¿y qué te pareció el anterior? Le dice, por el Cristo del Elqui. Entonces, él le dice, me dejó pensando. Es muy católico la persona, entonces me dejó pensando, dijo. Por el tema de Cristo y qué sé yo, me dejó pensando, me pareció interesante. O sea, se puede dialogar con esa persona. ¿Ya? Hay que hacer una ópera, eso sí. Un detalle. ¿Ah? Bueno, hay que... Esas son las cosas que pide Mayor siempre, ¿no? Todas las verdades se tocan, diría Andrés Bello. Ahora vivimos en una época en que las mentiras se toquetean más en todo caso, pero... No, oiga, no empecemos. Te estás adelantando a las láminas. Ah, ya vamos para allá. Ya, ¿vamos para allá? Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a la siguiente, Head Professor. Incluso por si acaso se condoreaban, dejé una laminita entre medio, ¿viste? Soy muy inteligente yo. Vamos a la siguiente, dije yo por si acaso. A ver qué pasa ahora, la reacción, quiero la reacción. No saben. Ven un lado y dicen quiero aplaudir, ven el otro no. Están en la duda. Ahí hay uno que está más abrigado que hijo único. Sí, pues. Está el hijo único y está el hijo rebelde, en ese tiempo rebelde. Sí. Yo realmente soy malintencionado para poner al presidente con esa polera. Sinceramente, ¿o no? Sí, un conche su madre soy. De acuerdo. Pero... No, pero yo creo que no decía eso. Tal vez era una F de la Fundación para el Progreso. La Fundación para el Progreso. Ya. No me quiero quedar en esta foto. Vamos a la siguiente, profesor. Son mala onda. No, pero quiero hablar del presidente. Y quiero hablar del gobierno. Eso. Ahí está. Igual hay harto trosco. Igual. Ya. Y Se defiende. Ya, pero lo que quiero hacer, agrego la tercera para mostrar el cambio, es decir, una figura referencial al comienzo, Gabriel y Giorgio, ahí está Gabriel presidente, y vamos a la siguiente, que no pongo nada muy sofisticado, planteo sencillamente, ahí viene con la ministra del Interior, vicepresidenta de la República. Eso ya son. Los que aplauden ahora, estos son arbolitos, certificados. Mira, Aplaudieron las 3 fotos. Mira el sutil gesto. Le está firmando la mesa. Mayoli malintencionado. Yo siempre lo salgo a defender, pero a veces no hay cómo. Ya, bueno, mira, quiero, a ver, la idea de que este ejercicio pueda ser un ejercicio de bien en la noche, no sé por qué están acá y no están, digamos, Porque se van a ir después. Claro, ¿ya? Entre fierrazo y copete, como diría Redolé, para ponernos en onda libro. A ver,
Ya, está bien, no podemos quedar en la última semana. Salgamos de la última semana. Ok. Yo propongo que salgamos de la última semana porque podemos quedar con la Lo dejamos microhistoria. para el final, además. Sí. Sí. Dudé. Mi clic estuvo a punto de poner a la catapera, de poner no sé qué, pero dije yo, ¿para qué? ¿Para qué? Si no estamos en el podcast. Eso es, es eso cosa es comprar la segunda. claro. No, pero lo que quiero ver, cómo tú lo vayas analizando. Hemos analizado mucho al gobierno a partir de las leyes del poder, lo hacemos todos los martes, bien o mal, digamos, tratamos de evaluar, somos críticos, aunque no lo crean, Alberto y yo, cada uno en su lado, pero tratamos de abrazar a este gobierno, tratamos de sugerirles de verdad. Si nos llaman, les respondemos, nos invitan a que hablemos con ellos, hablamos con ellos, todo el tiempo, Sí. todo el tiempo. Sí. Pero uno se abisma. Entonces, a partir de esta provocación de las leyes del poder, si uno tuviera que hacer un corte, estamos terminando los primeros 6 meses del año, 30 de junio, mañana pasamos al segundo semestre. Podríamos decir, llevamos 3 semestres, ¿ya? Un poquito menos, rigor, pero bueno, ya estuvo todo el año pasado, ya estamos metidos en el año. ¿Cómo se puede evaluar este gobierno, pero no, insisto, solamente en la gestión, si va a subir o no en la encuesta CADEM? ¿Cómo lo ves tú, a propósito de lo que mirábamos anteriormente, como una respuesta a este Chile actual? A mí lo que más me interesa ahora es eso, es ir pensando para qué da este Chile actual. Ustedes lo saben, probablemente los que escuchan el podcast, yo tengo una tesis que de ahí la plantearé, no una tesis, tengo una idea, que es básicamente que no hay nada que hacer, digamos. Yo sé quién es el próximo presidente de la República, yo lo tengo claro. 100%, no 99, 100. Yo lo tengo claro. José Antonio, ¿tienen alguna duda? Ah, ¿de verdad tienen duda? Ah, excelente. No, la raja. Podría ser Piñera también. No, José Antonio, O guarden el tuit. podría ser Carter también. Sí, no, sí puede ser cualquier mono. Podría ser Parisi también. Sí, pero los monos han tenido poca capacidad. Sí, Boca. Poca capacidad. No, sí, Kast- un par o de sea, jugadas tácticas El jefe de campaña de Kast es muy bueno. es muy bueno. Y está en el palacio que está ahí. Qué malo este weón, viste, es malo. Pero es Ya. que hay cosas que pasan. O sea, es como cuando yo decía que le molestaba mucho a la persona involucrada que el jefe de la oposición del gobierno de Michelle Bachelet era el ministro del Interior. Jorge Burgo. Entonces, No, claro. a veces esas cosas pasan. Sí. Lo que pasa es que en ese caso era más burdo, más burgo. Sí, Ahora- porque él quería hacerlo así. Sí. Esto es involuntario. Sí, ¿ya? esto es involuntario. Esto es involuntario. ¿O no? No, sí es Ya. involuntario. Bueno, sí. pero en fin, tratemos de mirar, porque lo que hay, lo sabemos quienes están acá. Aquí hay, a ver, vamos a parafrasear en términos hermosos. Esta vez no se trata de cambiar un presidente. Bueno, de alguna manera, algo con eso pasó con Gabriel Boric. Y probablemente por eso, un par de años antes de que fuera presidente, casi nadie pensaba que podría ser el próximo presidente. A lo más quizás lo veían No, era más imposible. adelante. Era imposible. Un año y medio antes, Imposible. él tenía Moicano, estaba saliendo de una clínica psiquiátrica, había comenzado y terminado de manera intempestiva una relación que se suponía que era una relación que iba a marcar como una época para efectos de aparecer presidenciable, y le había ocurrido este incidente de el cervezazo en la cabeza, marcando entonces en el Parque Forestal un momento de desacople respecto al estallido. Era imposible. Bueno, fue posible. Claro. Y probablemente fue posible porque hay cosas de época que de repente cuesta incluso hacer la bajada al análisis político. ¿Cómo uno analiza ciertas fuerzas que están más allá de cualquier? ¿Cómo uno analiza que en la primaria presidencial Daniel Jadue, que había subido consistentemente, que había entrado una cosa que en general la izquierda no hace, que no, lo voy a vender ahora. Por favor, no aplaudo, lo vendo ahora. Aquí va el mejor amigo. Lo estoy subiendo solo para venderlo. Bueno, que había hecho todo bien. Era el mejor amigo. Que había hecho todo bien. Era el mejor amigo. Lo quiero harto. Todavía Era lo el quiero mejor harto. amigo. Era el mejor amigo. No, mejor amigo nunca. Pero trabajamos juntos, frente a frente. Frente a frente. Estábamos bien enamorados en realidad, sí, es verdad. Por favor. No se pueden reír ya con estas cosas, por favor. Dos hombres entonces- hermosos frente a frente. Frente a frente.
Todo bien, todo perfecto, el alcalde espectacular, el que lo hizo todo bien, la farmacia popular, la óptica, la inmobiliaria, todo excelente, templado, el tiempo, todo, el que podía caminar por Plaza Dignidad, ida y vuelta para allá, jugando, podía ponerse hasta la estrella del Capitán América y la gente lo aplaudía, todo. Y alguien que no podía en un año y medio inscribir su partido, lo inscribió porque una diputada dijo Nanay Boric, lo inscribió en 2 semanas, listo, se subió a un árbol, ganó la primaria. Ya. Entonces, lo que quiero decir es que claramente, además de los méritos del propio Gabriel Boric, hay algo de época, insisto, que Sí, cuesta de repente el análisis como político, cuesta, nos queda chico, porque hay cosas como que, oye, ¿está pasando esto? Sí, pues está pasando esto. Pasó esto. Y llegó una generación, literal, nunca había pasado esto, porque a veces uno dice generaciones y son, claro, grupos que llevan trabajando 20 años, pero una generación así etaria, así, o sea, como en 24 meses, o sea, de 34 a 36. Si estaba Así ya es. en 37 erais viejo, si erais 33 erais la generación siguiente. Ya, y esos son los que están en el poder. Entonces, la pregunta que te hago a la luz de todo el análisis de poder y todo, es ¿cómo ves tú el futuro de una generación que en su eventual fracaso puede no solamente perder un gobierno, sino dejar desplazado o manchada, y ahí sí quizás valen los hechos de la última semana, de manera, no digo definitiva porque eso en política no existe, pero de manera muy intensa, porque tienen un nivel de identidad muy específico? Voy a contestar a través de como una película de Woody Allen, ¿no? O sea, aquí supongamos que estamos en la película antigua de Woody Allen, siempre había un psicoanalista en la película, siempre, que era la experiencia de Woody Allen, que se lo pasaba 4 horas diarias en el psicoanalista. Entonces, es decir, aquí está nuestro paciente, ¿ya?, que es nuestro país, ¿ya?, y entonces el psicoanalista en la película mira a cámara y explica el cuadro, ¿ya? La cámara son ustedes, por supuesto. ¿Qué le pasa al paciente? Le pasa que tiene un trauma. Y ese trauma tiene un símbolo muy importante, que es muy sencillo, que es una tontería prácticamente, y que lo vemos todos los días, que ocurrió hace mucho tiempo, que se llama Transantiago. Y que no tiene nada que ver que haya pasado en Santiago o no haya pasado en Santiago, tiene que ver con una política pública que demostró que lo hacíamos mal. Esa política pública fue una herida muy grande, porque bajo esa política pública se sacaron conclusiones estúpidas. Nunca haremos un cambio estructural, porque no funciona, es demasiado difícil. O sea, quería hacer un cambio estructural sin poner plata, porque el cajero, porque no daba ministro de Hacienda, era el cajero, ¿ya? Decía, no, pero ¿por qué voy a poner plata si la gente paga la micro? Que paguen la micro y se financia la micro. Bueno, por no poner 4.000, 5.000 millones de dólares, hemos gastado en todo este tiempo 30.000, 40.000 millones de dólares y los seguimos gastando. Año por año, 1.200, 1.300 millones de dólares, hay que financiar el agujero que queda de eso. Bueno, a estas alturas eso es el tamaño de una reforma tributaria. O sea, eso es, como va la reforma tributaria achicándose, ¿ya? Entonces es del tamaño de una no demasiado grande, no demasiado chica tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos convencimos de que había que tener cuidado, que no había que hacer cambios importantes, y esa convicción de hacer, pero hacer de a poco, con calma, con cuidado, con prolijidades de todo tipo, entonces inundó el sistema político. Y de alguna manera eso se convirtió en una impronta, que se denominó en el fondo ser gobierno al estilo concertación. Y esa impronta, Sebastián Piñera asume el gobierno y dice: mi gobierno es el siguiente gobierno de la concertación, 2010. Y viene el siguiente gobierno de la concertación, que efectivamente fue un gobierno bastante concertacionista. Como además tuvo un terremoto, casi fue más de izquierda en muchas cosas que el anterior. Gasto público. Por mucho gasto claro. público, mucha reconstrucción, bastante keynesiano, ¿ya? Con plata en los hogares. El 2011, gracias a esta inversión grande, es el momento que más plata llega a los hogares, aumenta mucho el ingreso de los hogares, ¿ya? Bueno, después llega y Michelle Bachelet dice: no, ya se acabó esta cuestión de los gobiernos de la concertación, ahora vamos por todo, ¿ya? Se llamaba ahora sí, que sí, que sí, que sí, porque ya veníamos de varios ahora sí que sí, entonces ahora sí que sí, que sí, que sí. Con renuncia.
Y al año fue, bueno, don Francisco, le quiero decir una cosa, ya, Podríamos hacer la escena. amablemente, yo le traigo una noticia a don Francisco. Cuénteme, presidenta. ¿Para qué somos buenos, presidenta? Mire, lo van a interpretar de muchas maneras, la gente está muy Sí. terrible, Sí, pero terrible. voy a cambiar a los ministros. No le puedo creer. Todavía no sé a quién voy a poner. Me voy a ¿En tomar 36 horas No le creo. para pensar. Pero quiero que se vacíe la moneda. Ahora, ellos no lo saben. Aquí se lo cuento a usted primero. Excelente. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Entonces, yo pensé que podíamos esperar 27 horas. ¿ya? De amor. De amor. Pero en realidad calculé que necesito 36 porque va a estar un poco difícil. Fueron más al final. Fueron más al final. Fueron más, como 5 días. Fueron como 5 días. Pobre Peñailillo. 5 días. 5 días. Y Peñalillo se preguntaba cuán abajo iba a quedar en la tabla de posiciones. No se imaginó nunca que no iba a estar en la tabla de posiciones. No, claro, no se imaginó nunca. Nunca. No, Bueno, ahí tenemos a Rodrigo. no lo digo. Claro, porque además tenía Hinspeter, Sí. lo degradaron, pero a defensa, pues, weón. Dame algo. Y después se fue a Quiñenco. Dame algo. Dame algo. Vámonos a Quiñenco. La cosa Se fue a no era Quiñenco. Peñalillo recién ahora encontró pega. Ahora, este año. ¿Dónde? Un banco internacional. ¿En serio? Sí, pues sí. Sí. Ya. El Grosso Correa tiene sus gracias. Sí, Sí, sí. Bueno, entonces, ahí apareció un aprendizaje. Después Piñera dijo, ahora yo soy de derecha, ya se acabó la cuestión, ya nada de concertación, voy a ser de derecha, estallido. Voy a tener que ser concertacionista, dijo. ¿No? Entonces terminó ahí, ya puso gente más dialogante, ya llamaba por teléfono a gente del otro sector para saber qué pensaba, empezó a gestionar la situación. Y hasta entregó la Constitución, lo que Michelle Bachelet no había hecho. O sea, lo hizo, pero como 2 días antes de irse. Lo hizo sin Oye, perdón, qué ordinaria. Sí, sí. Qué ordinaria es eso. La mami, la queremos igual, Sí. la mami, pero qué Bueno, ordinaria es. pero las mamis de repente sí Bueno, las mamis hacen eso Sí, de repente, pues, esas cosas sí. pasan. Sí, sí, sí. Y entonces llega Gabriel Boric y dice, bueno, ahora sí, que sí, que sí, que sí. ¿Ya? Entonces, vamos con todo, tenemos una playa, estamos Gabriel, está Isquia, Camila, Giorgio, o sea, Está perfecto. Como para hacer de esos grupos cuando hacen eso, como la Spice Girl, Claro. como esa, una versión así. po. claro, estaba Sí, perfecto. po. La deportista, la médico. Exacto, exacto. Sí, po. Oye, en realidad, Bueno, demasiado tarde la idea, Dani. Patricio, sí, ya llegué- sí. se perdió. espérate, le voy a escribir a Isquia. Bueno, y entonces nos encontramos con el momento en el cual, muy tempranamente, en febrero, en una reunión al presidente electo, le dicen, Mario Marcel, compañero. Mario Marcel. Revisemos los papers. Aquí están los papers. ¿Ah? Mario Marcel, Mario Marcel. ¿Pero cómo? Entonces, porque superávit estructural que se llama. ¿Ah? Mario, superávit estructural, Marcel. ¿No? Entonces, Pero si hasta la mami lo encontraba de derecha. hasta la mami lo había puesto solamente en la reforma de pensiones, pero no, Sí, po. no para tanto. No, pues. Y entonces dijo, sí, vamos para adelante. Ya. Seguimos, dijo, seguimos. Entonces, y lo puso. Y la verdad es que Mario Marcel lo ha hecho dentro de todo bastante bien. Pero pone restricciones, dice, oye, pero bajen el presupuesto, medidas políticas interesantes y así radicales, todo lo que quiera, pero sin plata. ¿Ah? Con plata no, pues, o sea, oiga, ¿puedo indultar? ¿Cuesta plata o no? No, Indulte. indulte, no pasa nada. No, eso no. Pero justo. Entonces, todas esas cosas terminaron en que el presidente hoy día tiene que hacer otro gobierno de la concertación. Tiene que hacerlo. Entonces,
Aquí está el paciente, y el paciente, ¿qué es lo que le pasa? Que siente que nunca va a poder ser el que quiere ser, sino que tiene que ser el que puede ser. Y entonces es una cosa terrible porque cada vez que llega un momento difícil tú decís, ay, hay que gobernar como la concertación, es la única solución. Es como la fiebre que le pasó a México con el PRI, y que por cómo va parece que era cierta. Entonces esa sensación de que, solo se puede gobernar así. Y ese es el gran trauma, ese es el gran problema. Para mi gusto, todo esto tiene un punto de origen que se traduce finalmente en el estallido social cuando comienza todo esto y el fósforo se llama EVADE, que tiene que ver con el origen del Transantiago y con la rabia que esa política pública mal hecha sintetizó respecto a un conjunto de otras cosas. Esa es la historia del gobierno. Ahora sí que los voy a deprimir. Ahora viene la parte... No, pero tiene coherencia, porque el paciente sigue donde mismo. Vamos a la siguiente lámina, queridos amigos. Nuestra laminita, siempre ahí. Mira. Está buena, me gusta la... A ver, un scratch. Puse la versión, de hecho, en estas 3 láminas, puse versiones en el fondo radicales, porque me interesa la cosa como estridente, pero tiene una versión que no es estridente, que es lo que está detrás, digamos. Pero así empezaron. O sea, recordémonos cuando empezó a salir, el Team Patriota fue el primero que salió al rechazo. Sí. Y juntaban 50 gatos, con suerte, un domingo a mediodía, ahí en Providencia, para arriba. Y uno se reía. Bueno, ellos dicen con toda razón, el que ríe el último ríe mejor. Y al último se están riendo ellos y todavía siguen a carcajadas, entre comillas. Porque además fueron, como no, los tontos útiles de lo que viene. Vamos a la siguiente lámina, que es parte de lo mismo. Esta imagen incluso... Esa es para Evelyn Matei, esa. Claro. Esta tensión, Macaya. Pancho Malo. Le están pasando el parte. Le está pasando el parte porque no... Por falta de velocidad. Sí, por falta de velocidad. Va muy lento, señor. Va muy lento. Queremos radicalidad. Pancho Malo. Hablamos de Pancho Malo. Me acuerdo que lo discutimos mucho en el podcast. Y yo en algún minuto después de... Bueno, es actor político. O sea, ese actor político han sido capaces de mover el tablero. Estos locos son capaces muchas veces de interpretar a los sectores populares de muy buena manera. No que los articulen ni que van a formar un partido político con ellos. No es necesario. Basta con decir voto obligatorio. Listo. Y sumáis 5 millones de personas que jamás habían querido participar en ninguna elección, que ninguna les pareció relevante y ahora están. Así que todos los que estamos por el voto obligatorio, me incluyo, no estamos arrepentidos, pero hay que asumir al menos los costos. Y vamos a la última lámina, porque esto me parece muy crítico y muy intenso respecto a lo que justamente, mira, lo quiere bloquear el dispositivo, porque esta imagen que viene ahora es dantesca en este contexto, en el contexto de los 50 años, que a nosotros nos hacen sentido, estamos mirando las actividades en la agenda, etcétera, y a la vez hay un país que, no digo que se pinochetizó, digo que probablemente esta imagen, la persona así celebrando el triunfo del rechazo ese día con una máscara de Pinochet, no sé qué, me parece tontona. No le parece terrible. No le parece que es una ofensa ni a los caídos ni a la memoria de Chile. No. Me da la sensación, esa parte de mi análisis depresivo, pero de verdad que no lo estoy forzando, es lo que me surge. Por eso yo particularmente mirando, haciéndole así al gobierno para que le vaya bien, para que empuje, para salir de esta sensación de duelo que nos regaló el 4 de septiembre, incluso a los sectores más activos, pero a mí me da la sensación de que no alcanza a moverse la aguja para lo que viene en los próximos años. Es mi sensación. Creo que los sucesos de esta última semana son además bien intensos. Siguen moviendo la aguja en un sentido contrario, porque van dejando absolutamente desnudo a la generación impugnadora. Desnuda, total y absolutamente desnuda, con todas las charchas al aire. Entonces, esta imagen termina siendo irrelevante, pero no lo es, y sabemos que no lo es. Te hago entonces la pregunta, ¿cómo tú ves lo que quiero hacer, esta versión grotesca de la irrupción de la ultraderecha? Hemos hablado mucho, déjame alargarme en esto, Alberto,
que una cosa es la ultraderecha que uno entiende de carácter más ideológico, ¿cierto? Y me parece que todos hemos estado como acostumbrados a mirarla, que es la derecha que está a la derecha de la derecha, ¿ya? José Antonio Kast es un tipo de ultraderecha porque está en un partido muy de derecha, hasta alguien podría calificar de ultraderecha, pero digamos muy de derecha, como la UDI, el partido que durante todos estos años ha reivindicado con un poquito de muñeca, incluso la dictadura militar, poniéndole eufemismo, etc. Y en algún minuto José Antonio Kast dice, este partido parece el Partido Comunista. Y José Antonio Kast se va de la UDI, porque la UDI no es suficientemente de derecha. Pero si eso es lo que pasó, bueno, esa es la ultraderecha. Les cuento, ganó la última elección, en primera vuelta la ganó él, se los comento por si acaso. Y sacó 45 en la segunda, para que digamos... Ya. Y con una campaña de segunda vuelta terrorífica. Terrorífica. Hizo En todo segunda mal. vuelta lo hizo todo mal. Y aprende rápido. Aprende rápido. Y si no es por don Francisco, Y si no, Puerto Francisco, capaz que es 48-52. Bueno, tenemos esa ultraderecha. Pero fíjate que a mí me preocupa más, aunque ahora está un poquito capa caída, pero el fenómeno de esto, es discutible el concepto, que es esta sensación de ultraderecha que no está en un componente ideológico más clásico. No es gente que esté a la derecha, es gente que está en la antipolítica. El fenómeno más evidente en el último tiempo probablemente es Parisi, como imagen. Cayeron los bonos, pero el fenómeno buscará otros cuerpos. Podrá haber sido Parisi antes, podría ser Carter el día de mañana, podría ser cualquiera, podría ser el PDG como partido, podría ser cualquier cosa, nuevas cosas. Puede no tener ninguna estructuración orgánica, basta con que sea la antipolítica. No nos gusta, entonces nos enteramos todas las semanas que los políticos hacen puras cosas terribles, por lo tanto además se va asentando aquello y finalmente yo mañana me tengo que levantar a trabajar. Y finalmente ya no puedo ni caminar por mi calle. Bueno, todos esos temores, la irrupción del miedo, eso es de ultraderecha, aunque quien lo encarne no sea de ultraderecha. Entonces, en eso quisiera tu reflexión en estos tiempos complejos y también mirándolo como fenómenos globales, porque aquí sí hay fenómenos globales. voy a partir diciendo algo que probablemente sea un poco chocante, pero es importante entenderlo porque es cierto. Y como es cierto, al internalizarlo uno necesariamente va a hacer solo en su casa o ahora acá un conjunto de reflexiones. Ustedes tienen clarísimo, ¿no? Están clarísimos de que hay muchísima gente, no loca ni nada por el estilo, que votó por Gabriel Boric en segunda vuelta y votó por el Partido Republicano en la última elección. Lo tienen claro, ¿no? Ya. Eso es muy importante. Pero ¿tú crees que que hay casos o tú crees que puede ser un porcentaje con alguna relevancia? Es un porcentaje relevante. ¿Sí? Sí. Es un porcentaje relevante. Es un fenómeno estructural que tiene que ver con el hecho de que hay personas que sintieron que el proceso de irrupción política de la izquierda había sido un proceso altamente estresante. Se lo pongo de la siguiente manera. Para muchas personas, no digo que esta sea la causa, se lo pongo de la siguiente manera. Para muchas personas el estallido social producía temor. Podía producirle un poco de esperanza, pero también temor, incertidumbre. Para muchos era una señal mortuoria, banderas negras, destrucción, fuego, purificación, lo típico que se usa para referir a algo que se está muriendo. Y era cierto que algo se estaba muriendo. Pero no es lo mismo que se esté muriendo algo que yo quiero que se muera a que ocurra que haya gente que se ría en el funeral, que disfrute en el funeral. Esa gente puede participar de gran parte de las causas que están allí, pero en un momento determinado dice, pero a mí no me gusta esta conducta, esta actitud, esta forma de plantearse frente al problema. Entiendo que se requieren muchas de esas cosas, y tu única forma de dar una señal en la política es dar una respuesta política, y la respuesta a veces es electoral y no es política. Y ese es el problema de cuando tú no construyes una democracia profunda, porque lo que va a pasar en Argentina ahora, lo más probable en Argentina, que no me escuche Pedro, que no me escuche Pedro, pero lo más probable en Argentina
es que gane mi amigo personal Javier Milei. Pífienlo, por favor. Lo más probable es que gane Javier Milei, porque es la única respuesta electoral a un proceso de decadencia. Él se erige como una respuesta. Y 6 meses después va a estar destruido. Pero peor que destruido, va a ser un gobierno imposible de sostener. Además no va a tener a nadie al lado, porque todo lo que tiene son gente circunstancial, coyuntural, que apareció, se sumó, se metió. Es un desastre políticamente. Y no tiene un proyecto, no puede tener un proyecto porque tiene un conjunto de ideas, no es un proyecto. Entonces, Javier Milei es una respuesta electoral, pero no una respuesta política. Y eso es lo que nos pasa también, que nosotros tuvimos una respuesta electoral ante este proceso que no se logró traducir, no lo logramos traducir en una respuesta política. Y por tanto, entonces, eso es feble. Y en este caso los republicanos tienen una respuesta electoral. Es decir, a mí no me gustó, hablo de un chileno genérico, a mí no me gustó lo que pasó con la Constitución. A mí no me gustó la forma en que llegó el gobierno del presidente Boric. A mí no me gustó que pasara por detrás de Piñera y que hiciera esto. ¿Ya? A mí no me gustó. Como no me gustan esas cosas, me empiezo a enojar, pero no demasiado, ¿no? Empiezo a, digo, pero bueno. Y de repente siento que es confuso, que no entiendo lo que quieren hacer, que van para un lado, van para el otro y no le encuentro la vuelta. Y que además son altisonantes y somos superiores moralmente y somos esto. Y como que ya... Pero me molesta no porque sea muy distinto políticamente, sino porque son demasiado chicos estos cabros. ¿Ya? Entonces, no quiero saber nada de estos cabros chicos. Y no tengo dónde ir, porque voy a mirar a la centroizquierda y es como el jefe del grupo Wagner reclamando por municiones, diciendo, mire cómo estamos aquí. ¿Ya? O sea, entonces tú tocas la puerta de la centroizquierda y te miran, mire, pase adelante. Y tú mirás, ¿por qué están todos en el suelo? No, están descansando. ¿No? Entonces, tú decís, bueno, no tengo nada que hacer, o sea, ¿a dónde voy? ¿Dónde tengo una respuesta para decirle a estos cabros, no me gusta lo que están haciendo? En la encuesta de la Cosa Nostra, la mitad de los que votaron republicano, la mitad evalúan mejor que la media de todos los casos los gobiernos de la Concertación, el gobierno de Michelle Bachelet. No le ponen una mala nota, le ponen una nota baja, pero no muy baja a Boric. Hay otro grupo dentro de los que votan republicano que le ponen promedio 1,2 a Boric. Y le ponen un 2 a Lagos. ¿Ya? O sea, no, a Lagos un poquito más. Pero hasta Frei Ruiz Tagle les parece ya así como izquierdista. ¿Ya? Entonces, ese es otro lote. Pero la mayor parte de la votación republicana, ¿qué quieren que les diga? Es gente normal. O sea, no como nosotros. No como nosotros. Digo, para que también entendamos. Gente normal. Gente que vive. ¿Dónde habita la normalidad? En eso que llamamos la hegemonía. Si tú no eres capaz de construir hegemonía, es decir, de construir tu normalidad como una normalidad del resto, esa es la hegemonía. Tú instalas tu normalidad como una normalidad de todos. Cuando el feminismo dice, pero es que hay una hegemonía masculina, se refieren a que los hombres en la historia instalaron su normalidad como la normalidad. Eso es la hegemonía. La capacidad de construir una hegemonía distinta es un desafío muy grande porque no es construir un proyecto político, es construir el sentido común. Entonces, ¿qué le pasa a los candidatos de izquierda? Se sientan en una entrevista y le dicen, ¿cuál es su modelo de país? Y tú decís, ¿cómo? Me van a decir Venezuela. Entonces, no es Venezuela, dices tú. Hablemos de Venezuela. No, le dije que no es Venezuela, pero no sirve de punto de referencia. ¿Estás seguro que no le gusta nada de Venezuela? Bueno, hay cosas que me parecen bien. Hay cosas que le parecen bien. Excelente. Así funciona, porque es la hegemonía. A la gente de derecha no le pregunto. Nuestro gran problema como sociedad es entender que ese
esa persona que está en la ultraderecha, lo mismo que esa persona que era 80% apruebo, que es la misma persona. Esa persona, porque no es verdad que llegaron los reptilianos y metieron gente, no, son los mismos, somos los mismos. Esas personas, entonces, hubo un momento que estaban en la puerta de la habitación en la cual adentro se iban a convertir en gente de izquierda. Y iban a salir, iban a mostrar la ventana y iban a decir, esta es mi sociedad, así me gusta a mí. Esa era, hace 2 o 3 años, la situación. Y hoy día, esas personas están votando republicano y están en el umbral de la puerta y podrían entrar efectivamente a vivir una vida republicana. Podría ocurrir, pero no ha ocurrido. Y mientras nosotros más les digamos, ahí súper facho y qué sé yo, da un paso más. Escucha a Kast y se retrocede. Pero, disculpen que se los diga, lo digo genérico, pero los escuchan ustedes y dicen, 2 pasos. ¿Ah? Porque no le están diciendo algo que le haga sentido. Y porque de eso trata la política, es decir cosas que hagan sentido. Mira, la primera investigación grande, súper espectacular, que estableció cómo se cambiaban los votos, fue una investigación en Estados Unidos en los años 60. Una investigación espectacular. Y lo que descubrieron, Lasserfeld, Merton, qué sé yo, grandes investigadores, descubrieron una cosa súper sencilla. El voto se cambia conversando. No en la tele, no en la radio, conversando. Y no te das cuenta cuando te cambias el voto. No te das cuenta. Y te lo cambia una persona normal, normalísima, de esas que están en la ventana, que habla tranquilo, que no es carismático y que te dice, no te dice que estás equivocado, no te dice que estás equivocado. Lo investigaron y se dieron cuenta que quizás eran personas que le decían al otro, sí, pero ¿no has pensado tal cosa? Y tú le decís, no, yo no estoy de acuerdo. Y te vas para tu casa y es como una granada que explota después, ¿no? Entonces, te vas para la casa, salís a la calle al día siguiente, no lo estáis pensando, no estoy pensando en esto, nada. Y de repente te sentáis en tu pega, te ponías a conversar y repites lo mismo que dijo el otro. Y dice, ay, parece que yo voy a votar por tal entonces. Y le decía a otro, ¿y no hay pensado que...? Ahí se cambió tu voto, no el que le estás hablando, tu voto cambió ese momento. Esto es así, se hace con harto, con un cuidadoso cariño. Tengo 3 fotos finales. Mira, estoy medio arrepentido. Cuando las coloqué, pensé que, no sé, se podía dar, pero veamos. De hecho, saquemos a este viejo. ¿Por qué está tanto rato este viejo culiado ahí? Se me fue, nunca más. Mira. Ya, pero ¿por qué tengo al Guatón Francisco? Feminista. Un feminista. La cuarta ola. Ya, mira. De alguna manera, una cosa, volviendo al origen, a las primeras láminas, al tiempo del estallido social, a las tesis y todo, había personajes, algunos quizás con mayor cariño, como puede ser con Guatón Francisco, y otros con menos cariño, como las 2 siguientes, que asumimos que estaban muertos y enterrados. Vamos a la siguiente al tiro para mostrar, porque quiero hablar de la fauna. Puse a mí me tuvo en prototipo. A mí me tuvo en brazo Francisco. Ahí está. Viñuela, Oh, y la escena. que se fue cortado con esto. Le salió cara la talla, ¿ya? Pero mira la cara, además. Sí, y vamos a la última, quizás nuestro niño prodigio disculpen, ¿alguno de ustedes, los organizadores, la municipalidad, alguien pensaría que en esta pantalla gigante que tiene su costo, no sé qué, iba a estar Carol Dance proyectado? Ahí está. Esa es la magia de la cosa nostra. Le estaban arreglando los cables ahí. Sí, no sé qué estaba haciendo. Mira, ¿qué me pasa? Y qué es la reflexión con la que pido que pudiéramos hacer un cierre, porque partimos de allí o las tesis, pasamos mirando de alguna manera este gobierno, esta generación, qué puede hacer, las complejidades que tiene, los espacios que tiene para poder interpretar algo y correr el cerco un poquito, o quizás todo lo contrario, el cerco se hace más chico, hoy en día pareciera más bien lo segundo, y por lo tanto pongo al tiro el ejemplo dantesco de el Team Patriota, para hablar de ese mundo republicano y todo, independiente que compartan o no mi depresivo diagnóstico.
no estoy pasando por un buen momento. Yo quiero aclarar eso. Por eso también puede que ella también se tiña por aspectos de carácter personal. Ya tú sabes. Carol Jesús Lucero. Claro, Así no, se no, llama. no. Carol Jesús Lucero. Bueno, y por Porque eso... cuando estaba embarazada la mamá, cuando pasó Juan Pablo II, y dijo, se llamará Carol. Como Carol Goitila. Goitila. Y se llama Carol Jesús, porque es muy católica la mamá. Y Lucero, pero Lucero el apellido es en homenaje a Lucifer, entonces era complicada la situación. Es complicada. Esta historia es completamente cierto, porque Carol Lucero nació en abril del 87. Exacto. Efectivamente, como el 18, 20 y tanto, no sé qué. 1 o 2 semanas después que Juan Pablo, hermano, llévate al tirano, se había ido de estas tierras. Cuando la izquierda radical le hacía canciones al papa de derecha más grande de la historia. Qué weá. ¿Te acordáis del disco? Sí. Mensajero de la vida, peregrino de Yo la paz. fui, weón, a verlo, weón, ahí a todas... Y soy ateo, soy ateo. Es una weá más rara. Somos bien weón, en realidad. Sí, weón. Nos A merecemos ver, esto. ¿quiénes fuimos? ¿Quiénes fuimos? Pero vos fuiste con tu papá, no tiene gracia. Claro, po, weón. obvio. Vos fuiste a la Anunciatura Apostólica, po. Yo fui a la bandera, pues, Yo fui con Don Francisco. Claro, no, güey, ya. Oye, ya, volvamos a Carol Lucero, Carol Jesús. Pete, no, hay que... Yo fui hay con que el hacer- tío Jaime. Hay que hacer el paréntesis. ¿Ustedes han leído el texto que hizo Alberto sobre Carol Lucero? Jesús Lucero. Lo han Sí, leído, ¿cierto? era ahí. En un libro muy bueno, pero bueno. en fin, Es un libro, sí. Está agotado, está agotado. Está agotado. Pero el texto por sí mismo una joya. Si no, googleenlo. El texto se llama Carol Dance, Chupa. chúpalo. Así se llama. No fue idea mía. Darío seleccionó de los rayados de las murallas frases. Y entonces había que elegir una para escribir un texto a partir de la frase de la muralla. Y él eligió Y eso. yo elegí Bueno, la que decía Carol Dance. En la tercera parte me importaba menos, Claro. porque yo tenía una investigación sobre Carol. Sí, fue un muy buen texto. Bueno, lo que te quiero pedir en esta reflexión, mira con lo que termino, una estridencia como esta, poniendo farándula en un espacio como este, poniendo, ojo, aquí puse ejemplos de farándula muerta. Tuve la duda si ponía rostros actuales, podría haber puesto a Neme, No, pero me interesa justamente eso, me interesa esta farándula que murió bajo las ruedas de la historia post 18 de octubre, murió la Teletón como expresión, ¿o no? Murió la Teletón como expresión, digamos, como de un acto que no tenía bordes filosos, como mínimo. Te hago una pregunta capciosa. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Esta farándula en la tele matinal o la política actual en los matinales? Una pregunta... No, prefiero siempre la política, Ya. pero... Sí. Claro, pero es probable que con la política en los matinales la cosa se hunda más. Es probable. Es probable. Bueno, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves qué reflexión nos asoma? Yo aquí, a mí me resuena mucho el tema, el libro mucho más teórico y todo, que el tema del abismo existencial de Occidente, pero hay ahí algo que tiene que ver con estas como brechas, de pronto, como de la vida cotidiana, de los mensajes que uno escucha permanentemente y la profundidad de lo que pueden ser los cambios de época. Como que aquí todo queda en entredicho. Y entonces de repente pasan cosas interesantes en la sociedad chilena, hoy en día menos, pero han pasado cosas interesantes, y de repente igual uno prende la tele y se encuentra con esto, digamos. Y esto como que parece que había muerto definitivamente como referencia importante para Chile, y ahora estamos mirando el Gran Hermano. Sí, lo que pasa es que yo creo que mirar el panorama completo no es mirar solamente el paisaje, sino que entender las napas subterráneas también. ¿Ya? Yo siempre digo que cuando uno mira en la contingencia, mira el diario, uno ve las marejadas, los tsunamis, pero no ve el mar. Después uno se mete de repente o hace una investigación, en mi caso, por ejemplo, sociológica, y uno ve las mareas, pero no ve el mar. Tal vez uno pensando y leyendo filosofía y pensando en muchas cosas, puede preguntarse por el mar, pero no ve el mar. Bajo un pensamiento religioso, bajo un rito, bajo la experiencia artística, uno puede tratar de meterse en el mar. Cuando uno lee Moby Dick de Melville, uno lee el libro y el libro es súper fome. Pero de repente, después de 600 páginas más o menos, empiezas a decir, pero parece que aquí, detrás de todas estas cosas raras que se relatan,
e irrelevantes y a veces fome, parece que está el mar. Parece que estoy entendiendo qué es el mar y qué es el miedo al mar y qué es la profundidad del mar. Bueno, la política es así también. Yo les pongo un ejemplo súper simple hoy. ¿Cuáles son las grandes transformaciones? Viene Mirko el domingo y les va a decir, las grandes transformaciones son, ¿ya? Las sociedades son sociedades líquidas, ¿ya? El ecologismo, el feminismo, ¿ya? Las plantas que te hablan, ¿ya? Y te cantan. Y te cantan, te arrullan. Tenemos 1000 transformaciones, la sociedad entonces es completamente líquida. Ok, fantástico, maravilloso, pero les quiero contar una cosa. Los chinos están ganando, y fácil, fácil. Todos decían las variables cruciales del futuro para manejar la sociedad mundial son la digitalización, el control de la tecnología digital, 1. El sistema financiero internacional, 2. Las imágenes de mundo, la posibilidad de controlar la industria cultural, el cine, fundamentalmente, 3. Y en esas 3 cosas, los gringos endeudados y todo, con atentados en los colegios todas las semanas, pero ahí estamos parados, decían. Si los chinos, ¿qué hacen? Venden barato. Son fenicios. ¿Cómo van a ganarnos unos fenicios que... ¿Y a qué se dedica usted? Al comercio internacional. Ya, ok, ¿y qué más hacen? Nada más. Todos decían de China cosas como la siguiente, decían, sí, le va bien en los puntajes de la prueba PISA de educación, pero es porque miden solo Shanghái, que es cierto, venían solo Shanghái. El año pasado dijeron, este año vamos a medir todo China, sectores rurales, todas las cuestiones ya, no solo Shanghái. Todos dijeron, bueno, van a pasar del tercer lugar al 35. Número 1, con los cabros del campo. Ingreso per cápita anual en el campo, $500. El cabro del campo, primer lugar del mundo. ¿Y a qué se dedican? Al comercio, a vender. Copiamos cosas. Se compraron un libro que escribió un amigo que se llama Copia o Muerte, ¿no? Les gustaba el libro porque a eso se dedican, a copiar y vender. Y van ganando con eso. Entonces, les quiero decir que muchas veces lo que está en la superficie, la batalla que está en la superficie, a veces ni siquiera importa. A mí lo puse en la portada del libro, a mí me da mucha rabia cuando veo que unos cabros van y atacan los cuadros porque están contra el petróleo. El cuadro no tiene ni huella de carbono, o sea, no le hace nada a nadie, al contrario. Mi experiencia con los cuadros es que me hacen mejor, digamos, ¿no? ¿Por qué? Más aún me llama la atención porque también han atentado, es cierto, contra automotoras. Pero le han tirado a los vidrios, unas cuestiones, no han rayado un solo auto. Una vez unos cabros se quedaron toda la noche protestando al lado de un Jaguar. Ni lo tocaron. Ni siquiera, no como en los cuadros que se pegan al cuadro, ¿se han fijado? No, se pegaron al suelo. No lo tocaron. El dueño les dijo, ¿se van o no se van? No, nos vamos. Ah, ya, lo dejó cerrado y se fue. Estoy hablando en serio, Alemania, a fines del año pasado. No tocaron el auto. Entonces, ¿qué es eso? O sea, esa es la protesta súper radical y qué sé yo. No, es cuando tú entraste en la lógica del espectáculo, cuando tú entraste en la lógica, a ver, hay reivindicaciones que requieren un espectáculo. ¿Para qué? Para que te pongan atención. Pero si la forma en que te van a poner atención no da tu mensaje, ¿de qué te sirve que te pongan atención? No significa así como, ay, logré su atención, ahora les voy a decir. No, es al lograr la atención, ese mismo acto con el cual llamas la atención tiene que ser capaz de ser suficientemente claro
para decir lo que estás diciendo. Eso es hacer política. Por eso las tesis eran muy buenas. Por eso las tesis eran muy buenas, porque la política estaba ahí mismo. Y por eso se multiplicaron por todo el mundo. Porque hacía sentido y se traducía a todos los idiomas y en todas partes era espectacular. Entonces, y ese espectáculo tenía en sí mismo todo el contenido que se necesitaba. Bueno, no es lo que pasa muchas veces en este tipo de disputas. Les decía antes que don Francisco fue una variable en la elección de segunda vuelta. Se lo digo en serio. Una variable a favor de Boric. Don Francisco tomó una decisión astuta, como es él, ¿ya? Y fue: voy a dejar a Boric mejor que a Kast. Probablemente va a ganar Boric y quiero estar allí. Ese es su pragmatismo. ¿Se acuerdan la historia que contó sobre el abuelo de Gabriel? La contó preciosa, la contó como la cuenta don Francisco, que se aprendió un poema que le gustaba a Gabriel y averiguó qué poema le gustaba más y se lo aprendió. Y le empezó los versos y Gabriel siguió. Y con Kast hizo cantar a los cabros chicos. Y con Kast hizo cantar A Villa Baviera. a Villa Baviera. Sí, pues. Y don Francisco tiene la capacidad para cachar cuál es el efecto de eso. O sea, y casi dio cuenta, casi estaba así. Mirá, decía, cagamos. O sea, y todos los entusiasmados, y él, ya, cierran por fuera. O sea, entonces, esas escenas, el espectáculo hoy día es parte de nosotros. La pregunta es si esa va a ser una herramienta o va a ser una falencia. Ese es el gran tema. La capacidad de dotar de contenido. La funa contra Carol Dance fue una funa con contenido, que además representaba al grueso de la población, porque a ninguna persona en Chile, la gente normal, le parece bonito que un presentador de televisión haga cosas cochinas mientras transmite. Muy feo. Muy feo. Entonces, depravado, pervertido, cochino. Entonces, funciona. ¿Ya? No estás yendo a decir algo que sea como desquiciado para una persona normal. Al contrario, te conectas. Gabriel Boric tuvo muchas oportunidades con don Francisco. Don Francisco lo invitó a la Teletón, le explicó las cosas que necesitaban y al año siguiente hubo otra Teletón, en diciembre. Y Gabriel Boric tenía la oportunidad de ahí hacer un gol o 2 goles. Tenía 2 goles, uno tú lo dijiste. Aquí está la ley. Ah, no, el gol simbólico. Sí, pues, la corbata. Don Francisco le había regalado una corbata. ¿Se acuerdan o no? Que don Francisco Entonces, le regaló una corbata. Debió haber llegado ese día el hecho: don Francisco, por usted, por la Teletón, me puse la corbata, viene con corbata. Ah, ya, por la Teletón sí. Ese era el eslogan. ¿Ya? Y en segundo lugar, don Francisco le había dicho una cosa que además es una buena idea porque resuelve problemas, y es que hay muchas patologías hoy día que están necesitando lugares de atención, que no son personas que tienen alguna discapacidad física, sino que tienen otro tipo de problemas, neurodivergencia, otro tipo de situaciones. Y esas personas necesitan terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, y la de Teletón tiene espacios, tiene instalaciones para eso por todo Chile. Entonces él le había pedido que pudieran llevar pacientes de otras patologías vía FONASA también para la Teletón. Y eso ayudaba al financiamiento de la Teletón, por supuesto, por eso también lo pedía. Y obviamente te lo iba a pedir de nuevo en pantalla y ibas a tener que hacerlo. ¿Por qué el presidente no llegó? Entró y dijo: don Francisco, le traigo una sorpresa, ¿me permite? Está partiendo, yo sé, usted está saludando, pero ¿me permite decir una cosa? Que usted la otra vez nos contó, y aquí está. Aquí está el decreto, la ley, lo que sea, aquí está. Tenemos esa imagen ahora. Ah, no sucedió. No sucedió. No sucedió. No sucedió. Entonces, el espectáculo es parte de tu relación con la ciudadanía. El punto es que hazlo con sentido y construye con eso. No te pares sobre eso como el pilar, porque no es el pilar. A la política nos hace ahí.
El pilar tiene que estar en otro sitio, pero es una herramienta que tienes que saber ocupar. Porque si no pasa lo que pasa ahora, que mientras no la sabes ocupar, te domina, te constriñe y finalmente te derrota. Porque es un poder. Ustedes han escuchado en este rato a uno de los mejores intelectuales que tiene este país, así que pedimos un fuerte aplauso para Alberto Mayol Miranda. Muchas gracias. Lo más Muchas grande. gracias. Muchas gracias. Eso es. Eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias. Y Napo. Y nuevamente agradecer a la organización y que sigan proliferando las ferias del libro en todas partes. Así es. Muchas gracias. Que estén muy Chao, bien. chao. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Darío. Oye, antes de que se vayan, por favor, vamos a sacar una fotito con todo, así que le voy a pedir a Alberto y Darío que se pongan allá adelante. Parado, no parado. Parado acá y al público.